Gloria a Dios. Una vez más en la ciudad de Dickinson, Texas, le mandamos un saludo, su servidor Pastor Manuel y Lola Angel. Estamos contentos y alegres por todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. Estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, estamos agradecidos. Tuvimos un servicio glorioso, hermoso el domingo, el Día de las Madres. Dios les bendiga a todas las madrecitas, las siga fortaleciendo. Y ahora vamos allá a seguir adelante con esta serie que se titula Del Pozo al Palacio. Está basado en la historia de José. Gloria al Señor, y hoy es un honor de que va a estar predicando con nosotros nuestra hermana Cari Columna. Así que, iglesia, una ofrenda de palmas a todos los que se conectan en Guatemala, en Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Cuba, todos que se conectan. Dios me les bendiga, y con nosotros el día de hoy nuestra hermana Cari Columna. Dios la bendiga, hermano. Bendiciones. Vamos a orar para que esta palabra que sea de bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra no vuelve vacía, pero que el Señor traiga esa palabra rema a cada corazón. Sabemos que nosotros predicamos la palabra y el Espíritu Santo es el que pone la palabra rema en cada corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Vengo, Señor, delante de tu presencia, Señor Padre, poniéndome, Señor, en tus manos, Señor Padre, para que me uses, Señor, como ese instrumento, Señor, para traer esa palabra, Señor, rema, Señor. Esa palabra, Señor, que tú quieres traer, Señor, a cada vida, a cada corazón, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, espirituales, Señor, que podamos, Señor, entender, Señor, tu palabra, que podamos, Señor, meditar en tu palabra, Señor, y que esa palabra que tú tienes hoy para nosotros, Señor, la podamos tomar, la podamos atesorar, Señor Padre, y podamos, Señor, vivir y ponerla en obra, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como dijo el pastor, me tocó hoy la prueba del pozo, y está en Génesis 37:18. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Y diremos: alguna mala bestia, y echémoslos a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de la mano, de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramáis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Amén. Vemos que José recibe un sueño, y este sueño era de que sus padres, sus hermanos se iban a inclinar a él. Y vemos que esto despertó de por sí, que sus hermanos tenían celo contra él, porque él vino a darle a su padre, le vino a dar un gozo, le vino a dar una alegría cuando él nació, porque era hijo de la mujer que él amaba. Y por mucho tiempo ella no pudo tener hijos, no podía tener hijos. Y el deseo de Jacob era tener un hijo de su esposa, a la que él amaba. Y cuando llegó esa bendición que vino José, me imagino que toda la atención se puso sobre José, que Jacob volteó todos sus ojos, su vida sobre José. Y me imagino que José creció siendo un niño mimado, un niño consentido. Y vemos que sus hermanos tenían razón de sentir celos, porque les había robado, les había quitado el amor de su padre. Pero sabemos que todo lo que José pasó fue con un propósito. Y cada persona, cada ser humano que venimos a los pies de Cristo, y el Señor tiene un ministerio, y el Señor nos da un ministerio y nos dice: vas a hacer esto. Y nosotros, gloria a Dios. Pero
nos dice el proceso que tenemos que pasar. Nos dice, vas a hacer esto, y nosotros pensamos que ya, pero no, nosotros pensamos que ya vamos a obtener ese llamado, y lo que vamos a obtener es el proceso para llegar a ese llamado. Y vemos que no solamente José, sino que Jesús José es un símbolo de la vida de Jesús, que él también fue vendido, que él también sufrió, él también padeció por causa de su llamado, por causa de servir a Dios. Y esta es la vida que todos vamos a pasar, porque todos necesitamos ser procesados. Todos nacemos con el pecado, aunque no lo hemos desarrollado, ¿verdad? Hasta que nosotros pecamos vamos desarrollando el pecado. Pero Dios tiene que tratar con nosotros. Dios tiene que formarnos, Dios tiene que moldearnos para que nosotros podamos ser ese instrumento en las manos de Dios. Si nosotros no nos dejamos moldear, si nosotros no nos dejamos procesar, nosotros no vamos a ser ese instrumento que Dios quiere. Y el que tiene un gran llamado, a veces lo vemos y yo quisiera ser así como tal predicadora, como tal persona que Dios la usa, pero pregúntele el proceso que tuvo que pasar. Pregúntele los rechazos que tuvo que pasar. Pregúntele las horas que tuvo que pasar de rodillas. Pregúntele cuando ella o él se quedaron solos. Pregúntele cuando ellos fueron rechazados. Y ahí ya no nos va a gustar. Ahí yo creo que si el Señor nos dice, tengo un ministerio para ti y va a ser así muy grande, pero nos dice el proceso que vamos a tener que pasar. Yo creo que le dijeron, mejor no sé, pero el Señor no nos dice, solamente nos hace pasar ese proceso. Y ese proceso fue el que pasó José. Vemos que fue echado al pozo, pero de ahí en adelante habla que Dios estaba con él. Antes del pozo no menciona en ninguna escritura que decía que estaba con él, porque viéndose José solo, lo único que le quedaba era clamar a Dios. Tal vez él no tenía una vida de oración, tal vez él no necesitaba de Dios, porque su papá era un hombre de Dios, que tal vez él necesitaba algo y iba con su papá. Y era un muchacho que él todo lo tenía, que él si tenía hambre, me imagino que llegaban todas las siervas, porque Jacob era un hombre muy rico. Y Jacob tenía siervas, Jacob tenía siervos, y me imagino que con solamente que José tenía hambre, llegaban todos y le servían. Me imagino que unas charolas grandes de lo que él quisiera comer. O cuando él estaba enfermo, me imagino que todas las siervas y los siervos se movilizaban y andaban ahí checándolo y dándole algún remedio para que se sanara. Pero vemos que él llega al punto de estar en el pozo. Y ahí no estaban sus hermanos, ahí no estaba su papá, ahí solamente él estaba solo, pero estaba Dios. Pero me imagino, porque la Biblia no registra, pero a partir de que salió del pozo, le repito, habla la palabra de Dios, que Dios estaba con él. Me imagino que ahí él tuvo el encuentro con Dios en el pozo. Y muchas veces Dios permite que nos quedemos aparentemente solos, en nadie quien clamar, en nadie en quien pedirle ayuda, para que nosotros volteemos nuestra mirada al Señor. Tal vez por un proceso de una enfermedad que ya el doctor dijo que no, que ya no hay remedio, y lo único que nos queda es clamar a Dios. Y tal vez en esa situación estaba José, que ya se vio solo, nada, estaba en un pozo en el desierto y el pozo estaba vacío. Solamente él tuvo que clamar a Dios. Y vemos que a partir de ahí, vemos que él salió del pozo. Y yo creo que ese pozo fue lo que le fortaleció para él pasar todas las pruebas que tuvo que pasar. Ese pozo
fue la fortaleza, fue donde él se encontró con Dios, fue donde él tuvo ese encuentro con Dios que Dios marcó su vida. Porque una persona que no tiene la fe en Dios, que no tiene la confianza en Dios y que Dios no está con él, me imagino que él se hubiera muerto de tristeza, de dolor, pero no. La palabra de Dios registra que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con él. Y esa es la gran diferencia de conocer a Dios. Pero les digo, a veces Dios nos quita todo en lo que nosotros nos apoyamos, en lo que nosotros confiamos para que nosotros clamemos a Dios, porque es cuando Él se acerca a nosotros. ¿Sabe que las estrellas las vemos tan lejos a veces? Y esas estrellas, hay estrellas que son como 2000 veces más grandes que esta tierra. Y a veces las miramos tan lejos, pero porque están tan lejos, las miramos tan pequeñas. Y a veces miramos hacia Dios, porque nosotros no nos hemos acercado a Dios, porque nosotros no hemos estado en una situación donde de verdad vamos a buscar de Dios. Y a veces lo vemos a Dios, sabemos que es un Dios grande, pero a veces lo vemos como esas estrellas tan pequeñas, que mucha gente que corre primero a otras fuentes para ayuda y no corre a Dios porque lo ven a veces tan lejos. Pero José ahí se afirmó en el Señor, y de ahí de ese pozo él tuvo que salir fortalecido para enfrentar las demás pruebas. Y vemos que en Génesis 39, 2 y 3, amén, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Vemos que más Jehová, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos que los egipcios eran muy religiosos, pero ellos miraban el poder, miraban el Dios de José, miraban cómo Dios respaldaba a José. Pero José todavía tenía que pasar algunos procesos para que pudiera él llegar a donde Dios lo quería llevar. Vemos que Dios prosperó la casa de Potifar a causa de José. Fue prosperada la cárcel, aún en la cárcel Dios la prosperó por causa de José. Y vemos, ¿verdad?, que fue prosperada la casa de Faraón porque Dios estaba con José. Y vemos que el sueño de José era un propósito divino para salvar a muchas vidas. Está en Génesis 45, 5. Amén. Dice: ahora pues, no se entristezcas, ni os sospece de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire que dice él que para preservación de vida la ha mandado Dios. Y cuando nosotros tenemos un llamado, va a venir el ataque, va a venir el enemigo, se va a levantar, vamos a ser perseguidos, vamos a ser, el enemigo va a usar todo lo que pueda para desviarnos del propósito de Dios. Y nosotros no podemos dejar que el enemigo o que las circunstancias o que los procesos nos impidan hacer el llamado de Dios. Porque dice que para preservación de muchas vidas, Dios lo había llamado a José. Y a veces pensamos que es muy duro a veces servir al Señor, y muchas veces dejamos todo y ya no servimos, ya no hacemos el propósito de Dios porque por causa de que tal vez somos perseguidos, porque tal vez el enemigo se levanta con más furia cuando ve que alguien se levanta a servir a Dios, porque el diablo sabe el potencial de cada uno de nosotros.
Y el diablo va a luchar, va a hacer lo que pueda y va a usar a quien se deje para desviarlos del propósito de Dios. El enemigo no quiere que nosotros sirvamos a Dios. El enemigo quiere que nosotros nos quedemos conformes, que nos quedamos sentados y que no lleguemos a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y tal vez nosotros lo cumplimos, pero no al nivel que Dios quiere que nosotros cumplamos nuestro llamado. Y nosotros no debemos de permitir que ese llamado se pierda, que ese llamado se quede a medias, o no hacer el llamado. Nosotros tenemos una responsabilidad grande delante de Dios, porque Dios ya nos está capacitando, tal vez está en el proceso de capacitarnos, está en el proceso de formarnos, pero Dios tiene un llamado grande para cada uno de nosotros y se va a cumplir cuando nosotros estemos listos y cuando nosotros podamos llevarlo a cabo. Pero en el ínter estamos creciendo, estamos avanzando, haciendo la obra, pero no dejemos que el enemigo nos desvíe, no dejemos las cosas de Dios. Esforcémonos, luchemos por lo que Dios nos ha dado, luchemos por el propósito que Dios nos ha dado. No sé qué pueda venir a nuestra vida que nos desenfoque y nos paralice, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Pídale la fuerza al Señor, pídale la dirección al Señor, ore, ayune, defienda su llamado, porque es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y alguien dice, pues Dios, si tú no quieres, Dios va a usar a otro. Y tal vez sí, pero tal vez no. Hay propósitos específicos para cada uno. Hay una asignación específica para cada uno de nosotros. Y si nosotros no la tomamos, tal vez nadie pueda tomarla como nosotros, hacerla como nosotros, como lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Dice que José, Dios lo había puesto para preservación de muchas vidas. Sabemos que vino una hambre sobre esa tierra y que no había alimento y que por causa de eso sus hermanos fueron a Egipto. Dicen que vino esa hambre sobre toda la tierra, pero Dios ya había preparado a José. Dios ya lo había capacitado con su Espíritu Santo. Dios ya lo había procesado en el pozo. Dios ya lo había procesado en la cárcel. Dios ya lo había procesado en la casa de Potifar. Él ya estaba capacitado para enfrentar esa situación. Y vemos que dice que Faraón tuvo un sueño de las vacas flacas, se comían a las vacas gordas. Y José fue el que se lo interpretó. Sabemos que estaba el panadero, el copero en la cárcel y ellos supieron de José que él interpretaba sueños. Y el copero fue y le dijo a Faraón que había en la cárcel un hombre que interpretaba sueños. Y vemos que trajeron a José a interpretar el sueño. Pero ¿por qué le dio la interpretación Dios a José? Porque era el indicado para cumplir esa misión. Y vemos que José le dice a Faraón, sabes que vienen 7 años de hambre y 7 años de abundancia, entonces toda la abundancia se tiene que juntar en graneros, a edificar graneros para cuando venga el hambre, sacar de la abundancia, de lo que tenemos guardado. Y vemos que así se hizo y que el Faraón le dijo a José, pues tú eres el indicado porque sobre ti está el Espíritu de Dios, sobre ti está el favor de Dios. Y vemos que hizo José, lo hizo así, edificó los graneros y cuando se estaba acabando el alimento de los egipcios, venían y daban sus propiedades, sus vacas cuando se les acababa y cuando ya se les acabó todo, ellos pagaban taxas, algo así,
Y hasta el día de hoy se siguen pagando esos impuestos en Egipto, de lo que José recaudó de ese evento. Pero vemos que lo hizo porque Dios le dio la sabiduría para hacerlo, pero lo hizo porque Dios quería preservar a mucha gente, porque mucha gente estaba padeciendo hambre, mucha gente iba a morir de hambre por la hambruna, y mucha gente venía a Egipto, porque en ese momento Egipto era una potencia mundial y era el único lugar donde había comida. Entonces todos venían a Egipto. Y como José ya había preparado todo, ya estaban listos para recibir a la gente y vender la comida. Pero era porque Dios le dio la gracia a José para que mucha gente no muriera de hambre. Y vemos que ese fue la asignación de José. Pero a nosotros nos ha enviado a preservar vidas, pero espiritualmente. Tal vez no físicamente como José, pero sí espiritualmente. Y dice en Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que nosotros nos ha mandado a hacer el Señor, para preservar esas almas, tal vez no vidas físicas, pero sí almas. El Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos eso, lo que Él hizo, lo que Él nos mandó a hacer. Vemos que esta cita el Señor Jesús la dio porque así como José salvó muchas vidas de morir de hambre, nuestro Señor Jesús vino a salvar muchas vidas para que no murieran y fueran al infierno, porque Él es el pan de vida. El Señor vino a traernos ese pan de vida. Lo de José era físico, pero de nuestro Señor Jesús era espiritual. Pero nuestro Señor Jesús se fue, pero nos dejó la encomienda a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús cumplió su propósito, pero lo demás, el encargo nos lo dejó a nosotros. Y tenemos esa responsabilidad de que nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo, andar como que Jesús hizo. Pero muchas veces no queremos nosotros pasar el proceso. Nosotros no queremos muchas veces ser procesados, ser rechazados como nuestro Señor Jesús, ser vendidos como nuestro Señor Jesús. Y muchas veces entra ese desánimo y la gente ya mejor no sirve al Señor y se aparta del llamado que Dios nos ha hecho. Pero cada uno, un día nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de ese llamado y no le vamos a poder decir al Señor, no es que porque pasó esto, no porque pasó lo otro, no. Cada uno tenemos una responsabilidad y tenemos un día que dar cuentas al Señor de lo que Él nos puso en las manos, del llamado que Él puso, de los talentos que Él puso, de los dones que Él nos entregó. Él un día nos va a pedir cuenta y ese día no le vamos a poder dar ninguna excusa. Nosotros tenemos que hacer el llamado que el Señor nos ha enviado. Tenemos que esforzarnos y saber que el Señor un día nos va a pedir cuentas. Y nosotros tenemos que hacer el llamado como el Señor nos ha mandado a hacer. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nos quitan las túnicas y nos tiran al pozo? Porque muchas veces en el proceso que el Señor tiene para nosotros reaccionamos con amargura, reaccionamos con rencor, reaccionamos con falta de perdón, y es cuando
ahí paralizamos el proceso, el llamado del Señor. Es cuando nosotros se estanca ahí el proceso, porque nosotros debemos de perdonar. Nosotros debemos de saber que vamos a pasar por esos procesos, porque el Señor nos está formando. Vemos la reacción de José, cómo José reaccionó y José perdonó. Perdonó a sus hermanos que lo vendieron, perdonó a los que lo pusieron en la cárcel, a Potifar, a su esposa que le levantó falsos. Porque Dios va a permitir, todo lo que Dios permite en nuestra vida no es para matarnos, es para fortalecernos y formar. Así como dice la palabra que así como el barro, Dios lo forma en sus manos, así Dios nos está formando. Pero en el proceso que Él nos forma va a doler porque nos tiene que pasar por el fuego para quitar toda impureza y nos va a hacer que nosotros salgamos de ese fuego brillante, que salgamos nosotros resplandecientes, pero es un proceso. Y el perdón nos ayuda, ¿cómo le dijera? Es el que nos lleva al cumplimiento de la palabra. Cuando nosotros perdonamos, ese es lo que nos lleva al cumplimiento del llamado que cada uno tiene. Porque muchas veces la gente no perdona y en vano pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Verdad? Como José estuvo en la cárcel, fue vendido, estuvo en el pozo, pero ese proceso él perdonó y él pudo pasar ese proceso. Y muchas personas no pueden perdonar. Y ahí es donde viene el estancamiento. Es ahí donde se paraliza el ministerio, se paraliza el llamado de Dios en la vida porque no hay perdón. Dice en Génesis 45, 1, 8. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, el 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre, dice José, perdonando a sus hermanos, diciéndoles, no os pese, porque para preservación de vida Dios me ha mandado aquí. Ellos solamente fueron el instrumento para que José llegara al cumplimiento de su llamado. Ellos fueron los que lo enviaron, por decir, a su llamado. Y él lo entendió así. Y él pudo perdonarlos. Y pudo él seguir disfrutando de su autoridad que él tenía. Porque cuando él se confrontó con ellos, dice la palabra de Dios que en un momento él no supo qué hacer, sino que él lloró. Pero finalmente él reconoció que ellos solamente fueron el instrumento que Dios usó para llevarlo a Egipto, para que él cumpliera ahí su llamado. Y sabemos que al perdonar él se estaba liberando, él estaba liberando él mismo
se estaba liberando. Él no quería estar atado de sus hermanos. Y mucha gente comete el error de no perdonar. Y cuando uno no perdona, uno queda atado a esas personas que le hicieron daño. Dice en Mateo 18:34. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El siguiente. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El siguiente. Amén. El 36. Hasta el 34. Así también, dice mi Padre, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. ¿Me puede poner el 36, por favor? ¿No tiene? Ok. Amén. Entonces vemos que tenemos que perdonar para que el Señor nos perdone. Tenemos que perdonar para soltar el pasado. Tenemos que perdonar para que nosotros cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Hay un testimonio de una predicadora que se llama Christine Kane, y ella escribió un libro que se llama Inconmovible. Ya hace años que lo leí, pero me gusta su testimonio, porque dice que ella vivía una vida normal. Claro que de pequeña la habían abusado. Después ella se da cuenta de que era adoptada. Y dice que ella empezó a buscar sus padres, quién eran sus padres, y empezó a estar buscando de un lado a otro para saber su identidad, para saber quién era ella. Pero dice que al final llegó y se encontró que ni siquiera un nombre le habían puesto. La persona que la dio en adopción, su mamá, me imagino, ni siquiera le había puesto un nombre. Solamente ella tenía un número. El número, no sé qué número, pero tenía un número. Y dice que ella se llenó de rencor, se llenó de odio porque ella no podía perdonar, porque ella no se imaginaba de saber que ella era adoptada y que su mamá no se había tomado ni la tarea de ponerle un nombre. Y dice que aparte que la habían abusado, entonces ella se sentía mal, se sentía que ella no estaba ella enfocada en su dolor y ella no podía perdonar. Pero dice que Dios fue sanando su corazón. Y dice que luego ella se encontró en una central y que ella vio en la pared muchos niños, las fotos de muchos niños que se habían perdido, jóvenes, niños, y que ahí Dios le habló, porque ese era el llamado que Dios tenía para ella. Ella había pasado ese proceso tan duro para que ella pudiera hacer una fundación y buscar niños perdidos. Y su fundación es para buscar niños perdidos y rescatar a mujeres que han caído en la trata de blancas. Y dice el testimonio de ella que ella empezó a trabajar y ella pues ya sanó su corazón y empezó a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Entendió que ese era un proceso que ella había pasado para ser capacitada, porque ella estuvo buscándose ella misma, buscando a ver quién era ella, su nombre, y no encontró a sus padres. Entonces dice que ella puso esa fundación y dice que en un día le llamaron, la policía le buscaba, que rescataba a esas mujeres, se las entregaba a su fundación. Entonces dice que un día ella llegó a dar la plática a las mujeres que habían rescatado y unos testimonios bien fuertes de cada mujer, cómo las habían secuestrado, cómo las habían engañado y algunas las habían transportado en
contenedores. Esto pasó, no sé si en Australia, pero estas mujeres las transportaban en contenedores. Y dice que un testimonio de una mujer que había rescatado, que se rompió la válvula donde les entraba aire del contenedor. Y dice que se estaban muriendo y sobrevivieron ella y otras. Pero dice que pues todos los cadáveres ahí es alrededor de los cadáveres. Y después dice que llegaron a un lugar, a un puerto, y las transportaban de un lugar a otro. Y dice que en una de esos que la iban transportando en lanchas, iba ella y otras muchachas que estaban haciendo tráfico y las llevaban a unos lugares para traficar. Entonces dice que la siguió la guardia costera y empezó a seguirlos la guardia costera. Y dice que las empezaron a lanzar. Las que pudieron las escondieron ahí en la lancha, las que no, las empezaron a tirar al mar. Y ese era el testimonio de una de las mujeres que ella estaba rescatando. Pero dice que ella cuando se paró le dio lo que leía en Lucas, que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Dice que ella dio esta palabra y que una muchacha se levantó y le reclamó, le dijo, ¿por qué no viniste antes? Porque si ella hubiera ido antes, le hubiera evitado mucho sufrimiento. Pero como ella estaba lleno su corazón de falta de perdón, ella estaba enfocada en ella misma y ella no había hecho esa fundación. Hasta que ella pudo perdonar, ella entendió el llamado de Dios y ella pudo servir al Señor. Pero dice que le dolió lo que esta mujer le dijo. ¿Por qué no viniste antes? Porque le hubiera evitado mucho sufrimiento. Y así hay personas que están esperando por nosotros. Hay personas que están esperando para que nosotros les llevemos una palabra de Dios, para que nosotros le presentemos a nuestro Dios, al que salva, al que sana, al que nos ha liberado, al que nos ha quitado nuestras cargas. Y esa es la responsabilidad de que el Señor nos ha dado. Y quiero concluir con el Salmo 42. Salmo 42. Amén. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán a Jehová. Dice que nos hizo, Él es el que nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y el que pone nuestros pies en tierra firme. Pero ese es nuestro Dios. Y yo no sé qué está pasando cada uno de nosotros, si nos sentimos que estamos en un pozo, si estamos pasando un proceso de un pozo, pero el Señor es el que nos saca del pozo. Él es el que nos rescata del hoyo nuestra vida, pero también quiere que nosotros lo hagamos con otras personas, que les llevemos la palabra, que les digamos quién los puede ayudar, que es nuestro Señor. Amén. Y con esta palabra termino. Dios les bendiga.